Manual para encontrar objetos perdidos. Antes de iniciar la búsqueda, lea la regla de oro en la página 15. Regla de oro. La cosa no está donde no estuviste. No comete el mismo error que el discípulo de Sue Chan. ¿Por qué busca afuera lo que perdió adentro? Porque aquí hay más luz. Para iniciar la búsqueda, vuelva al punto de partida. Cuando encuentre algo importante, no lo pierda de vista. Hay veces en que yo tengo la sensación de que perdí algo. Entonces, regreso por donde vine y busco. Pero no sé lo que estoy buscando. Aunque presiento un rastro. Ese rastro es como el vacío que deja un hilo que desaparece. Algo que no se ve, pero deshilacha. Cuando mi mamá era niña, le obligaban a bordar fundas de almohada utilizando esos vacíos. Ella debía perder los hilos hasta formar un patrón. Le pregunté a mi mamá por mi punto de partida. ¿De dónde vengo? Y ella me dijo que de 2 semillitas que se juntaron. Una semillita de mamá con una semillita de papá. Yo creo que en realidad no quiso decir de papá, sino de papa, porque mi mamá era del Carchi y allá lo que se da bien son las papas. Mi abuelo las sembraba porque solamente las papas podían aguantar la altura y ese frío. Mis abuelos, seguramente para abrigarse, tuvieron 8 hijos. Eran muchos para alimentar. Había días en que desayunaban papas, almorzaban papas y merendaban papas. Eran 4 hermanos y 4 hermanas. A los hermanos les gustaba cantar, correr por el páramo, montar a caballo. A ellos les enseñaron a tocar la guitarra y a enlazar. En cambio, a las niñas les gustaba, bueno, en realidad no les gustaba, pero si es que querían salir a jugar, tenían primero que planchar, que coser, que tejer, que bordar y si sobraba tiempo, atender a sus hermanos. A ellas les enseñaban a ser mujer. 4 y 4. Con esa simetría, era fácil para mi abuela mantener el orden. Ella misma daba las clases de urbanidad y de perfección moral. La única vez que mi abuela subvirtió el orden fue cuando mi abuelo la convenció de que se fugaran para casarse. Y de ese matrimonio se arrepentía, porque la verdadera vocación de mi abuela era ser madre superiora, como su tía, una monja dulcísima que presagió que habría una santa en la familia. ¿Seré yo? Eso me he preguntado. ¿Estaría mi abuelita pensando en lo mismo?
En todo caso, para mantener a sus hijas alejadas del pecado, las tenía haciendo oficio. Sobre todo le interesaba apartarlas de los pecados de vanidad, que son 3: pensar sobre el cuerpo, tocarse y tener malos pensamientos. Mi mamá, cuando era niña, dedicaba horas a pensar y pensar para buscarse los malos pensamientos, pero no los encontraba. Hasta que cuando cumplió 12 años, un día que se estaba poniendo vaselina en las pestañas, mi abuela la descubrió. Entonces entendió que mirarse al espejo era pecado de vanidad, porque era lo mismo que pensar en sexo. Y ella tenía que ser niña, hasta que se casara. Entonces le darían permiso de ser mujer. Mi mamá hacía hasta lo imposible por perderse de la suya, o por lo menos de sus palizas. Pero con mi abuelita todo estaba en orden. Nada se perdía. Allí no se me pudo perder nada. En cambio, en la familia de mi papá, ¿quieren ver? Acérquense un poquito. En la familia de mi papá, nada está tan ordenado. Todo es un misterio. Yo no sé si la tía es la tía o ha sido la amiga de la abuelita. Y resulta que el hermano no ha sido, aunque sí era, pero tiene otro apellido. Y alguien enviudó de uno que sigue vivo, pero se fue en un tren. Y otra se casó siendo viuda. Y nadie se enteró porque era secreto. En las reuniones familiares, yo nunca sé con quién estoy saludando. Por ejemplo, las gemelas. Para empezar, no reconozco cuál es cuál. Peor aún, de dónde salieron. ¿Serán familia de mi abuelito? ¿Serán familia de mi abuelito? No sé, porque su apellido está en los dos lados de la familia y la verdad solamente se parecen entre las dos. Lo que sí reconozco es un humor familiar. Inseparable, se dedican a sabotearse la vida mutuamente. Por ejemplo, en las reuniones familiares, cuando la una se levanta para ir al baño, la otra enseguida toma su silla para suplantarla. Y al regreso, en venganza, la otra se pone a repartir entre los meseros falsas restricciones alimenticias para quedarse con sus bocaditos. Por más que yo intento recordar y recordar para ponerlos en orden, no lo logro. Pienso que es porque hay muchos vacíos y secretos. El secreto. El secreto es un objeto perdido a propósito. La dificultad de extraviar un objeto adrede radica en que la cosa permanece oculta en la memoria de quien la ha escondido. Y ésta no quiere perderla, solo confundirla. ¿Alguna vez les ha pasado que guardan algo con tanto cuidado que se les pierde? Eso le pasó a mi tía Azucena. Azucena debe haber tenido unos 20 años y ella se sentía hermosa, aunque dudaba de que esto fuera suficiente para que alguien que no sea cualquiera la quiera. Entonces, digamos que decide hacer un primer intento y darle la bienvenida a un hombre. Ella se imagina que le gusta, que se gustan, que lo quiere. Y él además es tan amable, tan de apellido extranjero, gente decente que valora su recato, su timidez, sus evasivas. Además, el pobre ha cumplido al pie de la letra con el protocolo establecido. Carta, flor, recado y visita breve
en la sala, acompañados por la mamá, o si no está la mamá, por la hermana mayor que se sienta aquí entre los dos. Y es que eran otros tiempos. Digamos que las visitas se repiten y Azucena decide ceder, más por la emoción de su hermano de su hermana que por la suya, y bueno, por ese miedito a quedarse soltera. Entonces, un día que la visita se ponen de acuerdo y ella dice que se va a la tienda, pero un ratito. ¿Quién es Victoria? Victoria es la preferida de su papá. Porque aquí el bisabuelo tiene sus preferidos. En total tuvo 5 hijos. La bisabuela tuvo 6, uno más que él. Ese es otro secreto. Solamente sus preferidos comían con él en el comedor, mientras que los demás, los más negritos, tenían que comer con su esposa en la cocina. Solamente al más blanquito le pagó la universidad, mientras que permitía que ella, la más blanquita, se bajara por el pasamanos de la casa en lo que yo considero un simulacro de fuga de la casa paterna, de donde solamente salían las mujeres que conseguían marido. Y bueno, la Victoria bajó por el pasamanos de la casa hasta que tuvo 80 años. Primero, sin vigilancia, y desde que se rompió el brazo, con un poquito más de emoción, a escondidas. Ese día, si se acuerdan, la Victoria estaba en la tienda y por acá la cosa se enreda. Mejor dicho, se enredan las manos, los brazos, los labios. Y en medio del enredo, Azucena trata de recordar qué era lo que su hermana le explicó que tenía que hacer. Pero solamente se le viene a la cabeza la cara del papá cuando le dijeron quién era el prometido. Terminantemente prohibido, dijo, y salió a la calle. Ese día, la Bituca le dijo cómo podían hacer para verse en secreto. Y también le explicó todos esos detalles que ahora no se podía acordar. Mientras acá estábamos en el enredo, por acá, Victoria, en lugar de vigilar al reloj, se puso a comerse las galletas. Eran unas rosquillas de azúcar impalpable. Podía sentir como el azúcar se derretía en su boca y se le llenaba de saliva. También sentía como el calor le iba ocupando las mejillas, y ese rato se dio cuenta de que había sudado porque sus muslos estaban como resbalosos. Ay, por venir a la tienda a la carrera, seguro. Y estaba saboreando y pensando en la hermana con el amigo. ¿Y ustedes creen que al final vigilaba el tiempo? ¿Sí? ¿No? Aunque no lo crean, sí vigilaba. Y vigilaba cada minuto. Pero cada minuto que pasaba, ella sentía como el vapor que subía desde sus rodillas se seguía acumulando debajo de la falda. Y entonces decidió esperar un minuto más, un minuto más, y esperó de más. Cuando regresó, se encontró con la mirada de la hermana cambiada. Desde ese día, sería una mirada de retrato. Y es que a la tía Azucena le pasó lo mismo que a mí. Se embarazó cuando era soltera. No es raro que algo así se repita en una familia. No. Lo raro es que cuando yo lo conté en mi casa, a mí nadie me dijo, como la tía Azucena. No. A mí me miraron como si eso no tuviera
precedente, ni posible final feliz. En un minuto que me tomó contarlo, no solamente que torcí mi destino irrevocablemente, sino que parecía que había torcido todo el devenir histórico familiar. Y ahora, a la distancia, creo que sí fue así, porque por primera vez no iba a ser secreto. Azucena, en cambio, tuvo que esconderse, con la ayuda de su hermano, mi abuelo, en la cocina, durante 9 meses. Allí tuvo a su hijo y allí lo crió, delante de su papá, que no se enteró de nada. ¿Cómo se hace para esconder al nieto en la casa del abuelo sin que se dé cuenta? Pretender que un objeto está perdido. Cuando la mirada pasa sobre el objeto perdido varias veces sin reconocerlo, se trata de un pretendido perdido. Obviamente esto no se hace con intención. Este tipo de objetos solo se encuentran con la intervención de alguien más. Y me imagino que nadie más intervino. Tal vez pudo haber ayudado que acá el bisabuelo tenía una profesión que le apasionaba. Él era músico. Y a lo único que se entregaba, además de al piano y al violín, era a la causa conservadora. Recordad, hijos, que vuestro padre no solo empuñó el arco del violín para sacar notas suaves y armoniosas, sino que también tomó el rifle para defender a la patria militando en la buena causa. Junio 7 de 1907. Y bueno, esa causa defendió el bisabuelo cuando a finales de agosto de 1932 estalló en Quito la Guerra de los 4 días. Quito era una ciudad tan pequeña que todos podían escuchar los silbidos de las balas desde sus casas y ver la batalla desde la ventana. En una de esas ventanas estaba aquí el bisabuelo, mientras que por acá Enriquito, el hijo de la empleada, estaba en la calle esquivando los tiros, porque este señor lo había enviado a comprar tabacos. En esos 4 días que el bisabuelo no se pudo aguantar las ganas de fumar, en Quito murieron 2,000 personas. Muchos murieron de guerra, pero también unos pocos murieron de otras cosas. Porque en esos 4 días sin ley, algunos aprovecharon para mandar a la fosa común a sus enemigos personales. Yo me imagino que al bisabuelo tampoco le caía muy bien el mimado del hijo de la empleada al que había mandado a comprar los tabacos a la tienda. Mientras el bisabuelo esperaba que le trajeran sus tabacos, por acá, Azucena se tragaba la colilla del último cigarrillo para no gritar, mientras pedía que ninguna bala perdida alcanzara a Enriquito. Enriquito, que en realidad no era hijo de la empleada, sino, ya se imagina, su hijo. Sabía Enriquito que los tabacos que iba a comprar eran para su abuelo.
Claro que sabía, pero no podía decir nada, porque era secreto. Así el mismo señor que escribió a reír llorando era capaz de mirar sin ver. Pienso que porque para el bisabuelo todo era o teclas blancas o teclas negras. Mi abuelo, tecla negra, él, al menos como había nacido hombre, podía desde 1900 y pico ya disfrutar de la bohemia de las calles de Quito y conocer a esas pocas mujeres que sí podían salir de sus casas. Entre ellas, a la que luego sería su casi cuñada. Digo casi cuñada porque era casi como una hermana para mi abuela, aunque en realidad era la tía o la prima. Georgina se llamaba. Georgina era ligera, como un pañuelo. Volaba en uno de los 5 automóviles que habían en Quito, 1900 y pico, conducido por su eterno amante, el boticario. Algunos decían que era su exmarido. Y es que, ahí donde le ven, la tía Georgina en 1900 y pico ya se había divorciado. Porque aunque parezca increíble, en este país pequeñito que es el Ecuador, que a veces en algunos mapas no lo reconocen, es posible divorciarse desde 1900 y pico. Yo no la conocí, pero tengo sus libros. Y son libros interesantes. Algunos estaban en el índice de la iglesia. Aquí consulté en el glosario lo que quiere decir y dice Index Prohibitorium. Índice de textos dañinos para la fe por contener caudales de erotismo despiadado y de peligrosa ideología. Por ejemplo, pianista. Pianista es el objeto con el que el piano se toca para sentir placer, ayudado por su cómplice el banquito que lo puya para lanzarlo contra las teclas. ¿Cómo sé que son sus libros? Porque ella los firmaba. En todos ellos dice, es propiedad de Georgina Arias González. Aquí está este y en esa mesita hay otro si lo quieren mirar. Yo no la conocí, pero como tengo sus libros, he decidido buscar algo en el manual para ver si me da una pista de cómo encontrar algo de su historia. Y encontré que en la página 9 hay algo que nos puede servir. Dice cómo encontrar algo que se lleve el viento. Y como ella es ligerita, pienso que puede servir. Y también hay otro que dice cómo encontrar algo con un pañuelo, en la página 12. Leamos primero el de la página 9. Cómo encontrar algo con un pañuelo. Haga 3 nudos en un pañuelo mientras repite con fe. San Cucufato, con este pañuelo los huevos te ato y hasta que no aparezca el objeto perdido no te los desato. Nota, no olvide desatar el pañuelo cuando encuentre el objeto. ¿Cuál era la otra página? 12. No, esa es la que leímos, la 9. ¿Cómo encontrar algo que se lleve el viento? El viento invisible deja profundas huellas. Si busca algo perdido hace mucho, rastree las montañas, las materias duras, como la cangagua y rocas de las montañas. Esas longevas son capaces de guardar huellas por mucho tiempo. A quien sí conocí porque vivió muchísimos años fue a mi abuelo. Seguramente él se conoció con la tía Georgina en uno de esos paseos en automóvil, o puede ser en la Botica Nacional, donde, gracias al mencionado amante, toda la familia tenía cuenta al fío. Mi abuelo nació a finales del siglo XIX. Él parecía que no envejecía. Vivió 104 años. Era lo más parecido que yo he visto a una tortuga Galápagos. Tenía un caparazón hecho por un BBD, una camiseta interior, una camisa, un chalequito, un saquito de lana y el saco del terno. Y él no se sacaba esto, hacía la sol. Era uno de los secretos de su longevidad. Mi abuelo caminaba lento y poco. Un día que fui a visitarle, le vi arrimado al espaldar del sofá haciendo este movimiento.
me quedé mirándole. Y entonces, él me vio y me dijo: estoy haciendo ejercicio, mijita. Mi abuelo tenía el cuello arrugado, poco pelo gris, peinado hacia atrás. Casi no tenía dientes. Y movía, cuando masticaba, las encías despacio y hacía el mismo gesto que una tortuga. Cuando mi abuelo tenía los ojos chuspis, más chiquitos que los míos. Y casi siempre estaban vidriosos. Yo me imagino que porque se acordaba de esos muertos. Y es que con 104 años, no solamente que había enterrado a sus padres, sino que ya había enterrado a todos sus hermanos, a todos sus amigos y a 5 hijos. 2 que murieron al nacer, una que enfermó joven y murió, y 2 que murieron ya de viejos. Yo me acuerdo que él todos los días tenía un escritorio, ahí revisaba el periódico, abría los obituarios, recortaba alguno y lo guardaba en su cajón. En ese escritorio, él me enseñó a jugar a mí un juego imprescindible si es que estás pensando en cumplir 100 años. Solitario. Y cerca de ese escritorio me dio un consejo. Cuando cumplí 12 años, él me dijo: los hombres somos malos. Los hombres somos malos. Me repitió. Yo lo memoricé y pensé que luego iba a entender mejor, pero hasta ahora me pregunto cómo me quería prevenir. Mi abuelo se casó 2 veces. La primera vez con Aura Luisa. Aura Luisa murió de parto cuando intentaba dar a luz a su primer hijo. Dicen que mi abuelo corría desesperado por las calles de Esmeraldas gritando su nombre y el nombre del niño. Cuando en 1980 se cumplieron 50 años de la muerte de Aura Luisa, dicen que mi abuelo contrató un vuelo charter en Quito y lo llenó de flores para su tumba. Yo no sé con qué dinero, mi abuelo no tenía gran cosa. Además, lo hizo a escondidas. Me imagino que porque a mi abuela no le hubiera hecho mucha gracia ese gesto. Mi abuelo quería tanto a Aura Luisa que hasta ahora la recordamos los nietos de su segundo matrimonio. Yo solamente le escuché nombrarla una vez, y fue un par de días antes de morir. Él estaba en su cama y de pronto empezó a decir: Aura Luisa, espérame. Espérame que ya estoy en la estación. Espérame, Aura Luisa, que ya voy a tomar el vuelo.
Parecía que ese día Aura Luisa estaba más cerca de mi abuelo que mi abuelita, que estaba conmigo sentada a los pies de su cama. ¿Será que la tristeza, una tristeza muy grande, puede sobrevivirte? ¿Será que la tristeza se puede heredar? Estas historias no están perdidas. Con un poco de trabajo me las han contado y las he podido recuperar. En cambio, la historia de mi abuela es algo que sí está perdido. Por más que la busco, no encuentro. Y eso que siento que la tengo, porque cuando me remueven, suena. Igual que cuando pierdo las llaves en el fondo de la cartera, yo busco y parece que no están, pero si las sacudo, suena. Pienso que la historia de mi abuela y de las mujeres que la rodearon se ha olvidado como si no contara. Tal vez eso pasó porque ellas eran muy buenas para guardar un secreto. Cultivaban una lealtad especial y pienso que eso era necesario en ese mundo hecho para los hombres. He buscado tantas veces esa historia en los mismos lugares que ahora me recuerda algo que leí en el manual, que dice: si la búsqueda se atasca porque busca una y otra vez en los mismos lugares sin obtener resultados, recuerde que a veces para encontrar lo perdido hay que perderse. Pero no es tan fácil. En ese espacio, donde la cosa no está perdida, pero tampoco aparece, se abre un vacío de incertidumbre. Y este es como un vacío lleno de posibilidades. Allí habría que saber esperar, pero lo más fácil es desesperarse. Yo les confieso que estando ahí he hecho algunas cosas extrañas para salir, como aplicar algo que me enseñó mi abuelita del otro lado de la familia. Empiezo a decir así: San Antoñito bendito, ayúdame a encontrar la cosa. San Antoñito bendito, te prometo que si aparece la cosa ya no voy a... Si quieres conocer el paradero de algo o de alguien, debes sumergirte en la cosa o la persona hasta perder todos tus puntos de referencia. Hasta que cuando te regreses a ver, descubras que tu contorno está algo difuso. Entonces estarás lista para regresar por un camino desconocido, tu propio camino. ¿Creen que alguien ordenado puede entender este manual? De mi abuela, solamente sé quiénes fueron sus padres. La bisabuela Rosa, le decían señorita Rosa porque era profesora, y el ferrocarril. Si hay un objeto imprescindible para que esté yo aquí con ustedes, es el ferrocarril. Por eso es como un abuelito para mí. Yo soy bisnieta del ferrocarril. Mi bisabuelo era un señor irlandés que emigró a los Estados Unidos seguramente buscando una mejor suerte. Y por esas cosas de la vida acabó en Ambato. Vino para construir las vías del tren y se enamoró. Después de unos años terminó la construcción y, según cuentan, intentó por todos los medios convencer a mi bisabuela Rosa de que tomaran a sus hijos y se fueran para el mundo civilizado. Pero dicen también que mi bisabuela tenía su carácter y que le advirtió que si se iba de Ambato
se iba solo. Mi bisabuela, mi abuela, se acordaba de los ojos azules de su papá. Te abracé en la noche, era un abrazo de despedida, te ibas de mi vida, te atrapó la noche, la oscuridad traga y no convida, quedé a la deriva, tal vez fue un derroche, los sentimientos más bendecidos flotan como oídos, te ves en la noche con aquel beso desconocido que se fue contigo. Te abracé en la noche, era un abrazo de despedida, te ibas de mi vida, te atrapó la noche, la oscuridad traga y no convida, quedé a la deriva, tal vez fue un derroche, los sentimientos más bendecidos flotan como oídos, te ves en la noche con un sabor desaparecido que se fue contigo. Uno a uno, de año en año o con décadas de diferencia, todos tomaron ese tren y se fueron de Ambato. Fui a buscar la historia de mi abuela y no encontré a nadie de la familia. Entonces busqué la casa que les había dejado el irlandés y encontré un garaje, la habían demolido. Entonces busqué a los descendientes de la persona que compró la casa. Según me dijeron, un turco astuto que se la compró a precio de regalo a mi bisabuela, que se la vendió llorando porque no le quedó más remedio porque estaba en ruinas. Y bueno, encontré a los hijos del turco astuto. Buenas gentes. Estaban viejos. Me invitaron a tomar café con leche y pan con queso, igual que había hecho mi abuelita. Me mostraron su álbum, donde había fotos de la que también había sido su casa de toda la vida. Sentían mucha nostalgia de que la hayan demolido. Era una casa con muchos cuartos y fantasmas, dijo el hijo del turco. Sí, cuando recién nos casamos yo pasaba solita con las fantasmas, dijo la esposa del hijo del turco. Una noche escuché pasos que cruzaban de un lado al otro de la habitación de arriba y conversaciones que no podía entender. Y arriba no vivía nadie. Todos los días, a las 9 de la mañana, a las 12 y a las 7 de la noche, se escuchaba como se abría el portón, pasos en el zaguán, se abría la mampara y los pasos siempre terminaban en la ventana del comedor. Es que en esa casa hubo una tragedia, dijo la esposa del hijo del turco. Parece que el asesinato fue en la azotea. Luego ya no me contaron más porque llamaron a tomar café. ¿Rumores? Tal vez. Pero yo hace algunos años había escuchado que una de ellas estuvo detenida por sospecha y que mientras estuvo detenida solamente recibió cartas de mi abuelo y solo una amiga la visitaba. Y que esta amiga le dijo, no te preocupes, desde hoy seré hierba de tu casa. Y esta amiga no solamente cumplió mientras estuvo detenida, sino también cuando ya salió libre y durante todas sus vidas. Cuando ya murió, siguió visitando a sus hijos, hasta que ella misma se marchitó y murió. Esa era la lealtad que cultivaban las mujeres de esa familia. Por eso yo creía que ella era pariente. En realidad, sí lo era. Y bueno, seguí buscando sobre el crimen, así que tuve que investigar en los periódicos de Ambato.
y no encontré más que un artículo de 1938 que mi abuelita hubiera dicho que era muy chusco. Decía, el deporte para las mujeres. El mejor deporte para conservar la suavidad de la silueta moderna es sin duda la natación. Se lo practicará inteligentemente si se lo hace actuar sobre el vientre y la espalda. El estilo de brazos mortifica a la nuca, el de costado es agradable y sencillamente económico. Al salir del agua una buena fricción hará reaccionar la circulación, condición importante como la misma acción del baño. ¿Por qué sé que mi abuelita lo leyó? Pues porque ella, en Quito, en este frío, practicaba un deporte que no practicaba nadie, natación. Y además le encantaba leer. Y ese periódico era el único que había en ese tiempo en Ambato. Y además era de edición semanal, así que lo tiene que haber leído por lo menos un par de veces. Entonces, no encontré a mi abuelita en la ciudad, pero encontré gente que hablaba como ella, que comía lo mismo que ella. O sea, mi abuelita no estaba en la ciudad, pero la ciudad estaba en ella. ¿Cómo se puede perder algo que se lleva puesto? El manual dice que sí hay un caso así, y que además es muy común, tan común que hay un refrán que dice, el burro del intendente lleva carga y no lo siente. Resulta que es un caso común, vergonzoso, pero fácil de resolver. Solamente tienes que preguntar por el objeto a los que te rodean y dejar que te mire. Al final sí encontré a mi abuela. La encontré en mi espalda, en mi dolor de espalda. A veces yo creo que a mí me duele la espalda por donde espero que me nazcan las alas. Como en una película de anime, la espalda roja se hincha hasta que explota y salen un par de alas enormes y poderosas. Yo creo que mi abuela también quería que le salgan unas alas por ahí, pero solo consiguió una joroba. Eran unas alas delicadísimas como alas de mariposa, dobladas con cuidado un montón de veces para caber en un capullo pequeñito, como los sueños. Estas alas tienen dentro unas venitas diminutas que el día menos pensado se despiertan porque una fuerza que nace desde adentro las empuja y las va coloreando. Y las venitas, con un bombeo imperceptible, se van llenando. Las alas se desdoblan para dejar pasar ese líquido que presiona. Y tienen que hacerlo en el tiempo justo. Porque si se demoran, algunos vasitos se rompen. Y entonces las alas empiezan a desesperarse y la fuerza se vuelve contra ellas. Haciendo un esfuerzo por desdoblarse, se parten, se empapan. Y luego son hojas, como hojas de lechuga flácida flotando en un líquido amniótico. En unos segundos desaparece. Después de unos días, todo eso se convierte en un volumen, una masa que se lleva cristalizada en la espalda, como el anuncio de un recuerdo indescifrable. Finalmente, después de todo este tiempo, he podido encontrar uno de los hilos de mi historia. Y ahora, para desprenderme de esos objetos perdidos, quiero despedirme. Pero cuando uno ha tenido un objeto mucho tiempo, uno se encariña y es difícil dejarlo ir. Por eso quiero aplicar algo que me han enseñado mis mayores, y es que cuando tienes que desprenderte de algo que quieres mucho, lo regalas a alguien que aprecias. Por eso he traído yo hoy día aquí para ustedes unas instrucciones para encontrar objetos perdidos que se pueden llevar si es que ustedes quieren. Y también tengo algo que quisiera brindarles, que brindaba mi abuelo en las ocasiones especiales. Él podía brindar esto incluso en la mañana. Ya saben, es una costumbre de 1900 y pico.
Él decía, bueno es el vino, pero cuando el agua es pura, fresca y cristalina, mejor es el vino. Salud.